tal? ¿Cómo le va? Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a Periodismo en Plural en esta nuestra primera emisión del 2026. Deseándole que haya tenido unas excelentes fiestas decembrinas de fin de año y que el presente, el 2026, inicie pues lleno de esperanza, de calma, de paz y de prosperidad para usted y su familia. En la mesa, Esperanza Romero. Con el gusto de saludarlos, feliz 2026. Gabriel Torres. Buenas noches, Jaime, y feliz año a todos. Feliz año, Iván Arrazola. Hola, buenas noches, feliz año a todos, Vania de Dios. Muchas gracias, feliz año a todos y también a quienes nos acompañan en el primer programa del año. Así es, gracias por estar con nosotros acompañándonos. Tenemos 3 temas, porque como usted sabe, el 2025 cerró con muchas turbulencias y el 2026 inició igual. Tenemos, para empezar, el tarifazo camionero que se dio por ahí del viernes 26 de diciembre en medio pues, de los festejos decembrinos y pues ha marcado el inicio de este 2026 por todo el debate que se ha dado, el rechazo al aumento, la defensa que ha hecho el gobierno estatal de esta decisión, la política de subsidios, el tema de la tarjeta única cuya inscripción inició hoy. Entonces vamos a hablar de todo ello. También vamos a hablar de un hecho con el que cerró el año y que marcó el tema de la inseguridad que estuvo a lo largo de todo el 2025. Me refiero a esta balacera, un episodio de violencia de los más fuertes que se han dado en la historia reciente de la ciudad. Me refiero a esta balacera donde participaron 30 sicarios que dispararon a placer más de 2,000 tiros para cazar a un comerciante del mercado de abastos en un hecho lamentable en el que murió su hija menor de edad de 16 años y uno de sus escoltas, y que puso en evidencia nuevamente pues la falta de respuesta policial oportuna. También va a ser un tema, y desde luego el tema que sacudió al mundo los primeros días de este 2026, esta acción militar de Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro y su mujer del gobierno de Venezuela en una nueva escalada de esta visión expansionista del gobierno de Donald Trump, que ha marcado y cambiado también la geopolítica en el mundo. ¿Cómo lo viste, Esperanza? Empezamos con el tema fundamentales. Pues el del tarifazo. Me quedé pensando en los 3 temas, 3 buenos temas. Y el del tarifazo, creo que la mejor manera de arrancar es cronológicamente, porque después del 26 de diciembre, y cuando digo cronológicamente es cuando nos enteramos de esa sesión plagada de irregularidades respecto a la manera en que se aprueba una tarifa supuestamente técnica, que los mismos integrantes del comité tarifario dicen no fue lo que se propuso en votación. Entonces, de entrada estamos en un tema viciado, pero me voy a los hechos consumados. De inmediato, cayó viernes 26 de diciembre, se publica el fin de semana en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, es decir, es un hecho consumado, es un hecho ya en firme, en tanto no haya una reversa que podrá venir por alguna vía, pero que está en veremos. ¿Qué sigue en las semanas posteriores? El gobernador a la par que dice no es posible un 46, 47% de incremento, no hay familia que lo soporte en términos generales y voy a apoyar con un subsidio. Y viene la presentación de la única, la naranja, el producto de Movimiento Ciudadano, una tarjeta bancaria con toda una cantidad de servicios y propiedades que debes de agradecer que te ofrezcan gratis. Cuando se va a pagar, gratis entre comillas, por supuesto, porque para tener acceso, para que tú puedas tener el beneficio de un subsidio a la tarifa del transporte que queda después de esta aprobación amañada, dudosa, insostenible, porque no hay un fundamento que te lleve a esa conclusión de por qué respecto a las variables que se estudian, la tarifa da el salto o debe dar el salto de 9.50 que se pagan ahorita, aunque cueste 10 a los que no pagan en efectivo con las alcancías rateras, de los 9.50 o 10 pesos a los 14 pesos, para tener el acceso al beneficio del subsidio que el gobernador de inmediato en redes sociales postea ese fin de semana, sí. Viernes 26, sábado 27, dice, voy a lanzar un subsidio y va a ser a través de una tarjeta, la única al estilo Jalisco. Muy zapateado, como zapateado está el negocio y como zapateados debemos de estar. Oye, ¿por qué?
tengo necesariamente que dar mis datos para poder ser usuario del transporte con el beneficio de pagar 11 pesos en lugar de 14. ¿Por qué no le condicionas a los prestadores del servicio, es decir, a los concesionarios de este pulpo camionero, que me den un mejor servicio? ¿Por qué les vas a entregar 3 pesos cada que me suba yo a sus unidades? Sin importar si están verificadas, si están en buenas condiciones, si están pasando los niveles de contaminación, etcétera. Sin mejorar, insisto, desde tiempos de Francisco Ramírez Acuña se estableció un decálogo que es fecha que no se cumple y era condición para dar los aumentos, pero no me quiero perder en el pasado, me vengo al presente, porque en el acontecimiento me voy vertiginosamente para que luego darle el turno a mis compañeros. Este fin de semana el gobernador encuentra una estrategia para desactivar las protestas de estudiantes, dijo Fernanda Romero, la titular de la Federación de Estudiantes Universitarios, que son 335,000 afiliados. Pues según el INEGI, en Jalisco hay más de medio millón. No todos están en la FEU, no todos están en la UDG, pero estudiantes de nivel superior y de nivel bachillerato, además de los de secundaria, que también se les va a dar el subsidio. Y no me opongo, me parece muy bien que se entre al rescate y se debe de subsidiar un servicio así, pero se está dando el subsidio en forma disfrazada, se está haciendo un negocio, se está ayudando a empresarios, se está ayudando al pulpo camionero y está condicionándose al que es el usuario a que lo haga a través de un instrumento, además cuestionado, no solo por ser naranja, no solo por el intermediario que es la empresa Broxel, que está siendo investigada, que además por cada tarjeta que se dé, que se darán millones de estas, el gobierno tendrá que pagar 5 pesos con 45 centavos mes con mes por cada plástico. Entonces, echémosle números. Ya vamos en el subsidio. El gobernador primero ese fin de semana, al que me remito, al del 27 de diciembre, después del anuncio, dijo que 800 millones. Después se hicieron cálculos y dijeron, no, 1,200. ¿De dónde los va a sacar? No están aprobados en el presupuesto de egresos, que ya comenzó en este año y que votó el Congreso en semanas pasadas. Pero hay otro tema. No topa en los 1,200, no va a alcanzar para el número de viajes, además del manejo de la cuenta. ¿Y cómo van a justificar un subsidio que es para un fin público con un negocio privado? ¿Cómo se va a dar en un producto bancario la mezcla del dinero? Yo creo que es intencionalmente para que no haya esa transparencia, como no la ha habido hasta ahorita respecto a lo que se le da, en este caso al pulpo camionero y a los transportes. Eso será fundamental. ¿Cómo transparentan y aclaran estas cuentas que no acaban de quedar claras, ¿no? Por ejemplo, para los estudiantes, con el acuerdo con la FEU del sábado, el subsidio por estudiante, y como es sin límite, como lo ha dicho el gobernador, son 9 pesos por cada viaje de estudiante. Que se les va a cobrar, o serían 5 pesos para los estudiantes. Ahorita, retomando, como lo decía Esperanza, parece como si hubiera estado todo... Si lo pudiéramos ver, a lo mejor con mucha desconfianza, es que ya estaba planeado. Primero ya tienes la medicina como para poder hacer todo después del 26 de diciembre. El remedio y el trapito. El remedio y el trapito, que ya era lo que se tenía. Aumentas la tarifa, que obviamente dudo que lo hayan hecho el aumento sin haberlo consultado antes con el gobernador o con otros actores. Después sales con lo del subsidio, pero además yo me iría todavía un poquito más abajo con los usuarios. La principal queja es que estás incrementando y vas a empezar a pagar más por lo mismo, por todo lo que han venido haciendo los últimos años. Estás un incremento donde los camiones tardan en pasar, donde todavía hay mucha deficiencia, no se han actualizado, no se han modernizado, donde todavía hay accidentes, donde la calidad del servicio no lo amerita o no lo vale. Entonces volvemos otra vez, es como volver a lo mismo que ha habido en los últimos años. El argumento era que no hubo un aumento en los últimos 7 años que se había detenido, no se había dado por diferentes circunstancias y que por eso lo habían también incrementado, pero no se justifica, porque aún, como decía también ahorita Esperanza, hay muchos pendientes en mejorar el transporte público. Yo me preguntaría cuántas de las personas que están tomando la decisión de subir las tarifas se han subido a un camión más allá de tomarse la foto. O sea, los que hemos estado en el camión en la secundaria para ir a la preparatoria, para ir a la universidad, sabemos lo que significa subirte al transporte público y todo lo que implica entre esperar camiones y además con este costo, algunas personas que toman 3 camiones para ir a la escuela o para ir a trabajar, que no nada más es de quien lleva a los niños a la escuela, sino también de los menores, lo que tienes que pagar o por los estudiantes. Pensemos en una ama de casa con 5 hijos. Con 5 hijos en la escuela o que van a trabajar, ¿cuánto les representa mensualmente este incremento por un transporte público que ni siquiera ha mejorado
y que incluso yo me atrevería a decir que si estuviera en buenas condiciones, hemos visto, y aquí en el noticiero siempre ha sido una constante, personas de Tlajomulco para poderse venir a trabajar al centro de la ciudad o de la periferia, que tienen que esperar 1 hora o 2 horas en el transporte público. O sea, desde lo más esencial es, por eso son las marchas, por eso es la molestia de las personas, más aparte lo que sucede en el círculo rojo o entre los tomadores de decisiones. Faltó eso, Gabriel, por lo menos una serie de compromisos del transporte para una vez que se les otorgue la tarifa en abril, si es que otra cosa no sucede, un compromiso claro de mejora del servicio. Es que yo creo que abrieron la caja de Pandora, Jaime. Suscribo todo lo que dijo Esperanza, pero habría que agregarle todavía cosas. Iniciar por decir que el transporte es un derecho que tenemos como habitantes de una ciudad. No solamente que sea cómodo, que sea seguro, el transporte en genérico, incluso el de mala calidad que tenemos, es un derecho, no un negocio. Así es que pensar el aumento de la tarifa para hacer rentable el negocio de unos transportistas que lucran con unas concesiones que luego se la pasan quejándose que no son negocios, pero cada vez quieren más rutas, ¿no? Entonces, si no es negocio, ¿por qué se dedican a eso? ¿De dónde le salió el espíritu samaritano para estarle poniendo dinero bueno al malo? No, claro que es un negocio. Lo que pasa es que no tienen llenadero. Además de que nos dan un pésimo servicio, quieren una tarifa igual a los estados donde sí funciona el transporte público. Y por el otro lado, dice bien Esperanza, bueno, sale el gobernador y dice, el gobierno va a entrar con un subsidio. Pero no es un subsidio al usuario, es un subsidio al transportista. Es tal vez uno de los pocos negocios al Jalisco a los que el gobierno le inyecta del erario público 1,200 millones de pesos, y yo creo que va a ser muchísimo más lo que va a tener que inyectarles. Cuando cualquier empresario que tiene problemas, el gobierno no le regala dinero. ¿Por qué a los dueños del transporte, que debiera ser público, sí? Y además, ¿por qué? Si ese transporte no mejora, si tenemos uno de los transportes públicos de peor calidad, ya no voy a decir público, colectivo, porque no es público, es privado. Quedó claro por la forma en que aplicaron la tarifa que el transporte aquí es propiedad privada, ¿no? Que es para usufructo de unos cuantos. Bueno, la pregunta es por qué hay que meterle a eso 1,200 millones de pesos. Luego, vamos al tema de la tarjeta, que esa es otra historia. La tarjeta es en realidad un intento bien diseñado para generar un padrón digital de usuarios, donde te piden entregar tus datos. Y entonces es un sistema ingenioso, Jaime, pero excluyente. Excluyente porque hay personas, por ejemplo, ciudadanos en situación de calle o menores de edad, que no necesariamente van a poder cumplir los requisitos para tener una tarjeta bancaria y poderla utilizar. Entonces, frente a eso, esos tendrían que pagar la tarifa completa de 14 pesos. Precisamente los más vulnerables, los que más necesitarían el apoyo del subsidio, son los que menos posibilidades van a tener de acceder al subsidio. Entonces, es un mecanismo discriminatorio porque otra vez está pensado más en el empadronamiento digital, es decir, en tener una gran base de datos clientelar a la cual estarle recordando que el gobierno te paga la mitad de tu camión o 3/4 partes de tu camión. Yo creo que subsidiar el transporte, si va a ser público, es decir, del Estado y no de los particulares, es legítimo. Lo que no me parece legítimo es que agarres dinero de los impuestos de todos y se los des a un negocio de particulares porque tienen secuestrado el sistema de transporte colectivo del Estado de Jalisco durante décadas. Además, Iván, un sector que no ha dejado de recibir subsidios. O sea, uno de los argumentos es la tarifa no se revisa desde hace 7 años, pero no les dejaron de dar dinero a los transportistas para renovar camiones, para instalarles el sistema de cobro, para darles dinero también para otros fondos que recibían. Es decir, no dejaron de recibir subsidios los transportistas. Así es, y me parece que en este contexto algo que bien señalan pues es de que pareciera que se trata de construir pues un esquema de clientelas políticas, y sobre todo estamos viendo en las últimas semanas, me parece la peor cara del gobierno, que es este rostro más de corte populista, ¿no? De que sales, te manifiestas, bueno, tengo algo para ti. Se está manejando completamente de forma discrecional.
Me parece que un elemento que se va a poner a prueba en los próximos 3 meses, que cuando se supone es que ya todas las personas van a tener esta tarjeta para poder acceder a esto que mal se le ha llamado subsidio, ¿tendrá la capacidad del gobierno para en estos 3 meses empadronar a cerca de 3 millones de usuarios que son los que utilizan el transporte público en Jalisco? ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que sencillamente por las actividades laborales no pueden ir a formarse, no pueden acudir a una cita? Pues sencillamente son los que se van a quedar sin precisamente tener acceso a esto que pues se está llamando como una especie de, pues un favor, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué es lo que les estamos dando a cambio de este aumento que en los 5 próximos años no se va a aumentar el precio del transporte? ¿No? Me parece que, dadas las condiciones, dado lo que estamos viendo, el costo político que esta decisión va a tener va a ser muy alto, ¿no? Aún y con la forma en la que se está manejando todas aquellas personas que son pues verdaderamente los asalariados, las personas que salen y trabajan día con día, son a los que más les va a afectar y los que seguramente pues cuando llegue la próxima elección pues van a ponderar esto, ¿no? Es una bandera política que me parece que las demás fuerzas la van a estar utilizando. Habrá que ver cómo desactiva esta serie de manifestaciones el acuerdo con la FEU, ¿no? Yo creo que de entrada los estudiantes y la FEU dice estamos satisfechos porque hablan de un congelamiento de la tarifa a 5 pesos por lo que resta del sexenio. Pero aquí hay un punto medular. Es un poco la narrativa es, al estudiante se le subieron apenas unos centavos. 25 centavos. 25 centavos. Pero, y dijo el gobernador, me hizo ver Fernanda, refiriéndose a Fernanda Romero en ese video del sábado, me hizo ver que era un aumento del 47% desproporcional. ¿Y quién le hace ver el aumento a los demás? No lo toma tan alto porque dice todos van a sacar la tarjeta. Pero no solo es la tarjeta para el servicio del transporte, sino para otros programas sociales. Y es allí donde está la preocupación. El modelo estaba concebido desde hace mucho en este gobierno. No hay que olvidar el dato que 44 de cada 100 que se suben al camión pagan con efectivo. Además, ¿no? pero si está presionando u obligando, condicionando a sacar la tarjeta, la licitación se hizo en octubre. Solamente se dieron 10 días para presentar las bases a un tamaño de tecnología como esta, hablando de los chips para 5 millones de tarjetas, la capacidad de una empresa para ofrecerlo y calcular ¿quién más presentó propuestas? Pues hay única ganadora. 3 días para preguntas y respuestas. Es decir, una licitación que deja mal sabor de boca. Desde octubre, cuando viene la sesión del 26 de diciembre fue mero trámite. Ya estaba todo preparado, pero le salió mal. Alguien hizo mal la tarea, le salió mal la jugada, ni siquiera se puso a votación lo que se aprobó. Entonces, creo que hay maneras de la ruta jurídica que deberían de estarse trabajando para revertir esto. Pero en tanto ocurre, yo insisto, el negocio con la empresa Broxel, más allá de que la Auditoría Superior de la Federación la está investigando por queja de una empresa... Con contratos con el gobierno de la Ciudad de México. Exacto. Sí. Pero más allá de eso, ¿quién nos va a decir? Gobiernos morenistas, hay que decir. Bueno, y aquí la Universidad de Guadalajara cambió de proveedor respecto a la entrega de sus vales de despensa a trabajadores. Era Toca y ahora es Broxel. Antes fue Efectivale, creo. Sí, pero a lo que voy es esto, los rendimientos. Te dicen, si tú ahorras a través de este instrumento, que no, ojo, no te va a costar, te van a dar el 10% anual. Mejor que cualquier instrumento del mercado. Pero yo pregunto, ¿y dónde queda la parte de los rendimientos? La parte de la bancarización, precisamente, tampoco habrá transparencia. ¿Quién está ganando más de los 5 pesos con 45 centavos? Claro. Y Conducef da a conocer un dato preocupante, y se puntualiza en este dato, y me remito al dato preciso. El lugar en el que está. Que el subsidio, en este caso la empresa, no sale bien calificada en el resguardo de los fondos. La calificación es aceptable en algunos productos de los que cobra intereses, pero en lo que se refiere al resguardo del fondo, no sale bien calificada según la Conducef, y es el Buró de Entidades Financieras, en donde sale en el lugar 22 de 22 sociedades financieras populares revisadas. Efectivamente, mal evaluada. Así es de que, pues, este tema dará mucho de qué hablar. Desde luego, vamos a estar muy pendientes. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con otro tema delicado, el tema de la inseguridad pública, con el que cerró el 2025. Es con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros en nuestra primera emisión de Periodismo en Plural de este 2026. Decíamos que el año cerró con turbulencias y en el tema de inseguridad hubo este episodio del lunes 29 de diciembre, el último lunes del año, donde vimos una movilización delincuencial, 30 sicarios cazando a una víctima, un comerciante del mercado de abastos con antecedentes penales, pero donde muere su hija menor de edad, uno de sus escoltas. Él iba conduciendo una camioneta pues de ultralujo y bueno, pues fue cazado ahí sin que hubiera una respuesta oportuna de las policías municipales, del sistema de videovigilancia C5, que para eso está, y pues volvió a no funcionar, Iván. Pues así es, no volvió a funcionar. Fueron 15 minutos de una balacera. 25, 24 minutos de balacera. Sí, no, hubieran sido 15, no, casi el doble. Bueno, eso todavía lo hace más pues lamentable, ¿no? En dos sentidos. El primero de ellos, pues me parece que el discurso que se maneja después de que se da este hecho, pues es muy lamentable, ¿no? Independientemente de que la persona tenga antecedentes penales, sí, eso no independientemente de la actividad a la que se dedique, nadie merece morir de esa manera. Y en base a eso, pues justificar una agresión, ¿no? Entonces decir, bueno, si vemos que había 30 pistoleros ahí en esta, intervinieron en este tema de violencia, y que bueno, que probablemente lo único lamentable es la menor de 16 años que pierde la vida, que iba junto con su padre en esta camioneta de alta gama, además de uno de los escoltas. Pues me parece que a lo que nos estamos remitiendo, pues es un tema sencillamente de tratar de justificar, ¿no?, la violencia que se da en el Estado, y que podríamos recapitular todos aquellos episodios que se dieron a lo largo del 2025, ¿no? Tenemos el caso de Valeria Márquez, que muere y todo es captado en un video, diversos funcionarios que también son ejecutados en la ciudad, y que me parece que... Luis Córdoba. Uno de ellos, ¿no? En Zapopan, precisamente, Gabriel, gracias. Y que me parece que de alguna forma muestran, pues, lo que es la actuación de nuestras autoridades ante hechos de tal impacto, ¿no? De tal grado de violencia, en donde se promete que se va a invertir más en tecnología, va a haber más patrullas, va a haber más elementos policiales, va a haber mayor respuesta, pero ante lo que nos quedamos ante este tipo de hechos, pues es realmente el que la autoridad se convierta en testigo, ¿no?, de la atrocidad, de la barbarie, ¿no?, en la que nos vemos envueltos de alguna manera. Y me parece que esto, pues, ahora en lo que nos ubica, pues, es en esta narrativa de lo de las rifas, lo de los préstamos gota a gota, de toda una serie de cuestiones que sabemos que ahí están, pero ahora, por tratarse de un caso en específico en el que se dice que esta persona estaba involucrada en este tipo de asuntos, pues entonces nos colocamos ahí. Pero lo que verdaderamente tendría que ser importante es cómo está la seguridad en la ciudad. ¿Cómo está la seguridad ante un evento internacional que vamos a tener en unos cuantos meses, y que la realidad es de que no tenemos claridad si ahí sí va a funcionar el C5, si vamos a tener la suficiente cantidad y capacidad para reaccionar ante un acto de violencia que se pudiera presentar? Y luego de que se da ahí silencio de parte de las autoridades, prácticamente hablan hasta la semana pasada, cuando sale el Gabinete de Seguridad a dar una rueda de prensa y cada quien prácticamente a defender los supuestos protocolos policiales. Ahí se ha estado cuestionando mucho durante las últimas semanas precisamente la tardanza en llegar de los elementos de la policía en esta zona, que fueron aproximadamente 24 minutos lo que hubo de balacera entre 30 personas o 30 pistoleros. O sea, no es que haya sido 1 a 1 solamente. Además, para que nos demos una idea, se habla de 2,000 casquillos que fueron los que se encontraron en la escena. Todo el momento que hubo ahí. Y en una zona que es muy poblada, en una zona céntrica, en donde a lo mejor era impensable que se pueda entrar o cómo se pueden estar trasladando. Lo que se cuestiona es que hayan tardado tanto en llegar. Se ha hablado de que había pocos elementos y que estaban esperando que se pudieran reagrupar.
para que no hubiera más bajas de los policías, que fueran a llegar a 2 elementos solos, que sería entendible, pero entonces, ¿qué tanto se tardan en llegar el resto de los elementos o por qué tardaron tanto? 24 minutos. Más aparte del tema de lo de las cámaras de seguridad, el seguimiento que se les haya dado, que hasta hace poco dijeron que habían cambiado de vehículos, habían cambiado de ropa, pero no hay ni una sola persona detenida. La sensación que nos deja es nuevamente de inseguridad, porque es este hecho... además de otra decena o docena que debe de haber más, y también recordemos el del empresario tequilero en las carreteras de Jalisco, nos habla de la sensación que hay ahorita un empresario tequilero que levantan y que asesinan cuando se trasladaba de vacaciones con su familia. Eso sumado a otras tantas historias que debe de haber de personajes que no están tan visibles en nuestra ciudad o en nuestro estado. La sensación es que hay un grave problema de inseguridad, que falta coordinación no solamente en los municipios, en el estado y a nivel de la federación, que urge que haya alguna señal de que hay coordinación y de que podemos tener confianza en que si hay algún hecho de estos van a responder de manera inmediata. Más dudas que certezas dejó esta rueda de prensa en la que se les cuestiona de lo ocurrido y más preocupaciones. Y más sensación de vulnerabilidad. Después de un acontecimiento como esto, es natural que la percepción de inseguridad se incremente. ¿Por qué? Porque la autoridad te está diciendo, días transcurridos, pues que es natural que puedan llegar tarde o no llegar a tiempo, que por los límites, que porque ahí confluyen Zapopan y Guadalajara, entonces por el tema de límites en lo que se ponen de acuerdo, pues estamos perdidos. Habían presumido un acuerdo. Ese es el detalle. ¿Y dónde está la coordinación? Entonces, ¿para qué queremos una policía metropolitana? Porque a la hora de la hora, los límites sí funcionan. Entonces, ¿cuándo funcionan y cuándo no? ¿Cuándo se aplican los protocolos? ¿Existen o hay evidente protección? Que es el mensaje que nos mandan. Aunque venga el gobierno a decir, estamos investigando, no lo descartamos, pero es la sensación que se genera. Al margen de las actividades del sujeto asesinado, de su hija y de la escolta, si efectivamente estaba vinculado a grupos criminales, a las mafias colombianas, el goteo en los préstamos, en el mercado de abastos, una actividad que tiene años. Desde antes de 2021, en Zapopan, en la zona aledaña al Mercado del Mar, en la zona aledaña al Hospitalito, de 2016 yo comprobé que ya se hacían préstamos con este mecanismo a dueños de unas farmacias y negocios aledaños. Es decir, esto no es nuevo en Jalisco. Y la autoridad lo sabe y los cuerpos policíacos lo saben. Son préstamos con alto interés, usurero totalmente. Y que además no hay ningún tipo de regulación y que de un día a otro la deuda se vuelve impagable. Pero en el caso de lo que se dice por parte de la autoridad, de la posibilidad o de la línea de investigación por el que hayan acribillado a este sujeto, al empresario, al bodeguero, es que él estaba tras de la organización de rifas que en realidad era un mecanismo de extorsión, porque rara vez se entregaban los premios y tú estabas obligado, empresario, comerciante del mercado de abastos, a comprar. ¿Por qué? Porque es la maña la que te está vendiendo los boletos. Y no uno, sino 100 boletos, ¿no? O ponle que uno, pero carísimo, porque van a rifar un auto. Y el auto nadie ve ni nadie sabe quién lo ganó. Y hay evasión de impuestos, hay una actividad al margen de la ley, hay todo un tema. Dice el gobernador que no se debe de llamar empresario. No, también hay empresarios que hacen este tipo de negocios y tienen también empresas criminales. Y hay empresarios de cuello blanco. Es decir, no es el término. El señor era accionista de 5 empresas. Y no, eso significa que todas sean empresas delincuenciales. Nadie le negó ser accionista. Exacto. El punto es, ¿qué pasa con nosotros ciudadanos comunes? Si media hora y no llegan, o llegan estratégicamente, ya que escaparon 10 vehículos, 30 participaron. Pareciera, no se muevan, vamos a ir a hacer un ajusticiamiento. Efectivamente. Prometieron investigaciones, que la Corporación de Guadalajara, de Zapopan, está investigando, incluso la Fiscalía del Estado. Tendría que haber una investigación y un deslinde de responsabilidades, porque el permitir que la vía pública, que los espacios públicos se conviertan en campos de batalla de los grupos delincuenciales, puso en riesgo a los vecinos. De milagro no hubo una tragedia por estas balas que penetraron los portones, las ventanas de las casas de la calle donde se dio el ajusticiamiento. Es que no se trataba de matar a una persona, Jaime. Es decir, para matar a una persona se necesita 1, 2, 5 balas.
no 2000. Yo creo que ahí había un acto de un desafío a todo el orden de autoridad de lo que denominamos gobierno, a esa autoridad del Estado que le llamamos gobierno. Porque tuvieron tiempo un incluso desafío de video grabarse. y además llevaban chalecos identificando la organización criminal, o sea, para que no hubiera duda de quién lo hizo, ¿no? Y la pregunta es, esa muerte, o esas muertes, porque mataron también a esa jovencita, llevaban un mensaje. ¿Para quién iba ese mensaje? El gobernador en la rueda de prensa dijo un par de cosas que son interesantes. La primera es que dijo que hay muchos políticos vinculados al empresario. Bueno, pues esperamos que no queden nada más en rumor y que dé los nombres. Y luego dijo que también había muchas figuras del sector privado metidas. Del sector público han salido algunas, ya han trascendido algunas. En algunas notas ya se empieza a hablar de quién estaba muy ligado a este personaje. Pero también se habla del sector privado, porque efectivamente no hacen negocios solos, son accionistas, ¿no? Y hay otros que están metidos también en todo este asunto. Pero este mensaje era un mensaje al Estado de Jalisco. Yo creo que a un ente mucho más grande y que no es un ente criminal. Y por eso lo hicieron a plena luz del día, en la vía pública. Se aseguraron que ninguna corporación policíaca interviniera, que nadie interfiriera en hacer ese estruendo, digamos, esa manifestación de poder e identificar quiénes son para que les quede claro ciertas cosas, ¿no? Yo pienso que de eso es de lo que se trata. Hoy Sí, decir pero hay una escalada, tienes razón, hay una escalada de propaganda, porque llevan a sus propios videoastas para que graben el despliegue ¿Pero criminal. por qué? Porque no querían ser discretos, no querían eliminar a una persona, no, querían enviar un mensaje a personas que estaban detrás de este señor. Señores que no están precisamente en el crimen organizado, o sí, pero no abiertamente, y que tienen que ver con lo que pasa hoy en el estado de Jalisco. Entonces, bueno, el gobernador, al parecer, por todas esas cosas que quiso decir y no dijo completamente, pareciera que tiene la información correcta de dónde viene y para quién es el mensaje, ¿no? Yo creo que esto no va a esclarecerse más de lo que ya vimos, que no haya ningún detenido después de ese estruendo, ¿no? 4 sitios, o sea, desde los 4 puntos cardinales estaban tirándole 2,000 balas en un lugar público a plena luz del día, sin la intervención de ninguna corporación. ¿Por qué? Pues porque tenían claro que no había que meterse en eso. Pero entonces todo ese escándalo era ¿para qué? ¿A quién le quieren demostrar qué? ¿No? ¿Qué esperan que ocurra a cambio de eso? Yo creo que ese es el móvil del que no hemos hablado. Porque hay equipamiento, decía. Hoy se grabaron solos, olvídate el C5, hoy se grabaron solos. Decía el secretario de Seguridad Pública, es que se tardaron porque en hechos como ese, el protocolo dice que hay que llegar en convoy. Pero hay equipamiento, hay patrullas con blindaje especial para ese tipo de desafíos de la delincuencia, ¿no? Hay helicópteros, ¿no? Seguramente pues también para poder hacer mejores operativos. 2 cosas. La primera, toda esta especulación desde el discurso oficial se salga y se diga, bueno, es que podría haber más personas involucradas. No, donde tendríamos que llegar pues es realmente al fondo del asunto, hacer una investigación ejemplar, ¿no? Que sepamos exactamente qué fue lo que pasó, quién lo ejecutó, las razones que había. Y en segundo lugar, respecto al tema del equipamiento, me parece que si algo deja claro este tipo de eventos es de que no hay un protocolo, o también aquí entramos al terreno de la especulación de si no se actuó para que no hubiera un mayor derramamiento de sangre, y eso pues sería muy preocupante, ¿no? Claro. A ver, Roberto Alarcón, el coordinador del Gabinete de Seguridad, aunque defendió inicialmente el actor policial, también dijo que no descartaba una posibilidad de complicidad de algunos elementos policiales por no haberse hecho presentes. Pero yo creo que eso es pecata minuto otra vez, Jaime. Claro que las corporaciones no entraron porque sabían lo que iba a pasar y porque los tienen amenazados y porque ningún jefe de policía ni comandante de sector tiene con qué enfrentarse a ese aparato criminal. La pregunta es, ese show que hicieron ahí, que cobró al menos 2 vidas,
era un mensaje para quién, de ese tamaño para quién en Jalisco. Y yo creo que ahí es donde nos han querido distraer un poco el foco para centrarnos a discutir que cuánto tiempo tardaron a llegar, que si el C5, que no, la pregunta es ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, ¿A quién más le están haciendo un reclamo? ¿De qué tamaño? El cuestionamiento del C5 debe de estar ahí, porque se supone que un sistema de videovigilancia, en teoría debió haber disparado un operativo, no sé, por ejemplo, para acordonar la zona, Sí, tratar Jaime, de... pero ¿quién iba a ir? ¿Quién se iba a animar a ir ahí, no? Con un aparato así. Si nomás ahí nomás hubo 2,000 tiros. Es decir, ¿quién iba a ir con un casi ejército que estaba ahí montado, quién iba a ir a impedir qué? ¿No? Ahora, el C5 salía sobrando, ellos mismos grabaron. Querían que se supiera, ¿no? Querían que se supiera, que quedara constancia, que se viera qué poder tienen y en dónde lo pueden hacer y a qué hora del día lo pueden hacer para mandarle un mensaje a alguien que no es un ciudadano de pie. Claro, porque los primeros videos que circulan en redes sociales son de ellos, ni siquiera de los vecinos. Y la actividad, entre otras de sus facetas como empresario, no quitemos el ojo de sus actividades en el transporte. ¿Por qué? Porque hace cuántos meses fue detenido un líder sindical de alto peso en la estructura que, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, está dentro del grupo criminal que ha tenido más expansión en México y más allá de las fronteras. Este detenido Nazario de la CTM. Exacto. Sí. Habrá que ver si hay alguna relación ¿Vinculación? entre esas dos detenciones, ¿no? Y deja la sensación de que cualquiera puede estar a merced del crimen. A cualquier ciudadano, si alguien que llevaba escoltas y que traía seguridad sucede esto en plena hora de luz del día, ¿qué puede esperar al resto de los ciudadanos? Pues vamos a esperar, habrá que esperar el resultado de las investigaciones, que ya el coordinador del Gabinete de Seguridad dijo que están en marcha. Habrá que ver y preguntar y que rindan cuentas de lo que esas investigaciones dejaron. Desde luego vamos a estar muy pendientes. Tenemos que ir a una pausa. Quédese con nosotros. Volvemos con este tema que también cimbró al mundo en los primeros días de este 2026, la operación militar de Estados Unidos ordenada por Donald Trump para detener a Nicolás Maduro en Venezuela. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a nuestro bloque de cierre de nuestra primera emisión de Periodismo en Plural en este 2026, año en el que esperamos seguir contando con su compañía cada semana, todos los lunes en punto de las 11 de la noche. Y cerramos, Gabriel, con este tema que sacudió al mundo. Finalmente Donald Trump cumple su amenaza de intervenir militarmente Venezuela, le cumple el desafío a Nicolás Maduro, que decía, ven por mí si quieres. Pues fue por él. Fue por él. A ver, ninguna intervención militar puede ser calificada de legal y tampoco de legítima cuando no se restablece una democracia. Claro. Y yo creo que al tiempo lo que pasó, yo veía las primeras celebraciones, eran decir, oye, qué bueno que cayó Maduro y que va a haber ya el restablecimiento, la normalidad democrática. Y lo primero que se hizo es negar a quienes habían ganado las elecciones en el país que pudieran ser parte ya de un nuevo gobierno de transición. Más bien lo que hizo Estados Unidos hasta hoy, todavía podría haber algún cambio, pero hasta hoy, es quitar a una pequeña parte de la dictadura de Venezuela, encabezada por Maduro, pero dejar al madurismo en el control del país. Entonces, si hoy pensamos que Venezuela ya es libre por la intervención militar ocurrida el mes pasado, pues no, eso todavía falta mucho. Es verdad que ha habido algunas señales positivas, alentadoras, como la liberación de más de 100 presos políticos que han ocurrido en los últimos días y que son alentadoras, pero Venezuela está aún a una distancia muy grande de poder alcanzar una normalidad democrática o recuperar el carácter de Estado fallido que tiene en la actualidad. Por otro lado, Jaime, poco se ha dicho.
cuando la crítica, parece ser que la crítica se ha ido en una dicotomía de estoy a favor de la intervención o estoy en contra de la intervención. Yo creo que eso ya no alcanza para explicar el fenómeno. Lo primero que habría que decir es que lo primero que fracasa es el multilateralismo. Es decir, todos estos organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial que debieran de haber tomado acciones precisas respecto de una dictadura en una condición creciente de violación de los derechos humanos, de éxodo de personas, de presos políticos, de vinculación con el narcotráfico, un Estado fallido que estaba generándole problemas a toda la región, a todos sus vecinos, por el éxodo venezolano, porque la gente ya no podía vivir en su país. Entonces, ¿dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba la OEA? ¿Dónde estaban los organismos internacionales que hoy reclaman que son los que debieron de haber intervenido? Tenían 2 décadas dejando de voltear a ver a Venezuela. Claro. 2 décadas de informes tenues, de recomendaciones temerosas, que dieron lugar a que finalmente el imperialismo actuara. O sea, el restablecimiento de la justificación. O lo que creen que es una justificación. Yo creo que al paso de los días, cada vez se ve más que lo que hay ahí es el interés económico por el petróleo exclusivamente y que realmente el tema de restaurar la democracia, las instituciones democráticas o dejar que el pueblo de Venezuela decida su futuro, pues eso sigue cancelado. En la actualidad, claro, ahorita sigue cancelado. Concluyo diciendo, Jaime, a ver, la soberanía, cuando hablamos de la soberanía, que tiene que respetar la soberanía es de las poblaciones, no de las dictaduras. No hay que utilizar el término soberanía para defender la opresión que estaba viviendo un pueblo incapaz de poder elegir a sus representantes porque se robaban las elecciones, claro, o porque los detenían o porque los expulsaban del país, ¿no? Yo creo que eso es indefendible. O sea, ¿cómo indefendible es decir qué bueno que entró el presidente Donald Trump, qué bueno que metió soldados, qué bueno que se... Pero ahora, la intervención en Venezuela es verdad que fue grotesca la que hizo el presidente de los Estados Unidos, pero ya estaba metido ahí Rusia. Ya estaba metido ahí Cuba, hombre, si toda la Guardia de Maduro eran militares cubanos. Ya estaba ahí metido China. O sea, ya había muchos países violando la supuesta soberanía del país, pero la soberanía no es de los países, es de los pueblos. Por eso incluso en la Constitución mexicana dice, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. La soberanía es un derecho de las personas, no de los países. En consecuencia de los países, cuando las personas eligen a sus representantes en democracia. En este caso no, el pueblo venezolano estaba preso de una dictadura que cada vez actuaba violando más y más las declaraciones internacionales de derechos humanos ante la mirada pasiva y puedo decir hasta complaciente de los órganos internacionales como la ONU, como la Organización de Estados Iberoamericanos, que prácticamente no hicieron nada. Así es. Iván, tú eres un experto en temas internacionales, de relaciones internacionales. Justamente esta ausencia de autoridad de los organismos internacionales le permite a Donald Trump construir esta narrativa justiciera de ir y salvar a un pueblo cuando en realidad pues lo que le interesa son los recursos, ¿no? La principal reserva petrolera del mundo, tenerla a su control, ver a quién surte y a quién no, porque a los que surtía Venezuela era a quienes le compiten a Estados Unidos el liderazgo mundial, ¿no? Así es, bueno, me parece que esto lo tenemos que dividir en 2 partes. Coincido con Gabriel, las instituciones del multilateralismo construidas después de la Segunda Guerra Mundial han quedado completamente rebasadas y me parece que Donald Trump lo ha dejado claro, ¿no? La vía del derecho internacional aquí ha sido dejada a un lado y es la vía de la fuerza la que está operando. Ahora, lo que está ocurriendo en Venezuela lo tenemos que ver como una especie de laboratorio donde pues, se está haciendo un experimento que, vamos a ponerlo en estos términos, Estados Unidos no había hecho anteriormente. La última intervención en América Latina, en donde sí hubo una operación a ras de tierra, fue Panamá, ¿no? Y tuvo resultados, digamos, medianamente buenos, logran deponer a Noriega. Y, bueno, Panamá pues entra en un proceso de democratización. Pero ¿qué ocurrió después? Vemos casos como Irak, Irán o Afganistán, en donde prácticamente Estados Unidos sale y pues eso se convierte también en digámoslo así, proyectos fallidos, ¿no? Para transitar a una democracia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que bueno,
Donald Trump prometió que no iba a haber intervenciones durante su gestión, pues porque a los estadounidenses que votaron por él no les gusta el tema de que Estados Unidos intervenga en otras guerras. ¿Cuál es la justificación que utilizó para esa intervención? No era el tema de la democracia, no era el tema de la dictadura, es el tema de los recursos petroleros, ¿no? El petróleo, y lo que le dice a su base es, bueno, no, yo estoy interviniendo porque vamos a recuperar los recursos que perdieron empresas de Estados Unidos, estoy entrando porque aquí puede haber un gran negocio, y pues precisamente el fin de semana pasado tuvo una reunión con distintos empresarios que, pues bueno, les está pidiendo que inviertan en Venezuela. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Y que aquí me parece es la parte más interesante, pues una vez que capturan a Maduro, no es que el pueblo venezolano haya salido a las calles, hayan de alguna forma hecho un golpe de Estado. Eso no ocurrió, y algo que nos muestra es el control férreo que tenía el madurismo, en este caso, tanto en el ejército como en la policía, la inteligencia, y eso ha hecho que de alguna forma la situación en Venezuela se mantenga en una tensa calma. Y de ahí, que es donde refiero que hay un experimento interesante, porque Estados Unidos va a trabajar con la dictadura. Se ha hablado de que hay un esquema, un proceso de 3 etapas. El primero tiene que ver con esta estabilización, sobre todo económica, y que por eso es muy importante el tema del petróleo. El segundo punto tiene que ver con una especie de conciliación donde la dictadura, los opositores puedan encontrar como una especie de punto en común a partir del cual transitar hacia una vía democrática. Y la tercera, pues, es convocar elecciones en un periodo medianamente corto. Lo que menos les importa. Lo que menos les importa a los O sea, lo dejan al estadounidenses, final, ¿no? pero que es un proyecto que, digamos, no se había visto, digamos, en América Latina, que genera mucha incertidumbre, desde luego. Y me parece que aquí la principal incertidumbre es que a Donald Trump no le queda tanto tiempo. Van a elecciones intermedias. Si pierde poder en el Congreso, muchos de sus proyectos se podrían venir abajo, aunque él diga que su moral es el único límite que tiene para tomar decisiones. Habrá que ver ya encargados si respetan o no las elecciones en esta especie de doctrina Monroe reeditada. Ahora le dicen la doctrina Trump-Roe, ¿no? Un emperador. Y, a ver, ahora que hizo lo de Venezuela, bueno, ya volteó a ver a Cuba, amenazó a Colombia y suelta la de México. Y la de Groenlandia, y la de Irán, y la de Colombia. Y Canadá. Y suelta. ¿Cuándo lo Canadá vamos a también les parar? dijo, Oye, ¿no? y suelta. ¿Cuándo? Ese quiere ser Estado, otra estrella de Estados Sí. Unidos. A ver, pero acá nunca lo había dicho con todas las letras. Es el momento de entrar vía terrestre para combatir y detener a los narcos mexicanos. Y eso obliga una llamada hoy de la presidenta a Trump. Los ecos de esa invasión de Estados Unidos a Venezuela nos han llevado efectos en la relación bilateral que hoy se expresan en esta llamada. Y no es la primera vez que estamos con la llamada o el contacto, porque hizo declaraciones en el mismo sentido, que la presidenta es muy buena onda, pero no gobierna, que son los cárteles los que están, pero que no quiere que él ayude, que él le solucione el problema así. Después dice que sí va a entrar a solucionar el problema. Y hay que estar la presidenta con el discurso de la soberanía, México se le respeta, no somos piñata. Y muy bien que mantenga esta posición, pero dice Iván hace un momento, le queda por corto tiempo. A mí se me hace una eternidad, 3 años. Si en un año, en este segundo periodo de presidente Donald Trump, veamos todo lo que ha hecho, en 3 años alcanza a cumplir las metas tan solo en los países que hemos mencionado, cuando hablamos de una hegemonía mundial, de un emperador que dice, voy a resolver los problemas aquí y acá y dame cuentas. Y hoy, Sheinbaum, dime cómo vamos. Sí, ya vi los números, ya vi que estamos decomisando menos fentanilo y que hay menos muertes, pero él tiene el dato de 300,000 muertos al año. Los datos oficiales en Estados Unidos, los últimos que se dieron a conocer, es que la cifra ya bajó del promedio 80,000 al año. El año pasado se cerró
con menos de 50,000. Y este es el gran resultado que México puede estar mostrando para persuadir a un señor que depende de su estado de ánimo, puede decidir tu futuro. Terrible, terrible estar a expensas. En el caso de Nicolás Maduro y su esposa, voy de acuerdo que es un dictador, el peor de la historia, si ustedes lo quieren poner allí. Pero ¿en qué momento Donald Trump llega con la intención de buscar el bienestar de los venezolanos y que se instaure la democracia? Claro que no, él va por las reservas petroleras y se reúne con los accionistas y no le gustó una empresa y dice, a esta no le vamos a vender. Es decir, es un hombre que no solo cambiante en su manera de actuar, sino que no ha mentido respecto al afán expansionista que tiene, y eso es lo que nos debe de poner, no a temblar, pero sí preocuparnos. Y esto implica que la presidenta requiere un respaldo absoluto, y aquello de que en un principio decían si se trata o no de juzgar a los que hablan del intervencionismo, a mí me parece que es muy fácil decir, no, sí, que vengan a acabar con los políticos que están en el narco, que vengan a acabar. A mí me parece que se dice con mucha facilidad, pero no es un tema tan sencillo permitir el incluso llamar a que esto ocurra, cuando con la detención del Mayo Zambada vimos que ya están aquí, que en cualquier momento pueden hacerlo. Es decir, a mí me parece que estamos en un momento mundial. Oye, y eso para del los Mayo, estudiosos, ¿quién gobernaba cuando pasó eso? Claudio Sheinbaum. No, era Andrés Manuel. ¿Era Andrés Manuel cuando detuvieron al Mayo Zambada? Sí, se lo llevaron como- fue en el término Pedro de por su su casa, sexenio. ¿no? Es más sí, se lo llevaron engañado por su ahijado, el hijo del Chapo Guzmán, pero es en estos gobiernos de la 4T, hecho, claro. era Biden el que se lleva... Biden es el que se lleva al Mayo. Y en México lo gobernaba López Obrador. Así es. No es un tema de actores, es de intereses. Pero yo lo que quiero decir es que no solo ahora, y antes ha estado Estados Unidos con un pie en México. Habrá que ver, Vane, a ver qué dice Trump. No he checado si ya reaccionó a la llamada de esta mañana. La presidenta luego retrasó la mañanera para las 9 informar de ello. Hasta antes de entrar al programa todavía no había una reacción de Trump. A ver qué dice, ¿no? Hay una reconstrucción del rol que está jugando Estados Unidos a nivel internacional. Es un presidente que tiene mucho poder, que es totalmente beligerante, pero que además, ya lo ha dicho él, lo que se puede esperar es que respete los acuerdos internacionales, el derecho internacional. Ya vimos que no, que él va más allá de su moral y de lo que se puede esperar. Y como dice Esperanza, sí era de esperarse que volteara a ver a México después de Venezuela. Están muy envalentonados con lo que pasó ahí y es delicado decirlo de manera muy ligera a esas personas que dicen sí, que venga, intervenga. O sea, ¿qué van a hacer? ¿De qué manera? Que se imaginen si hay bombardeos, si envían misiles, si hay excesos, que seguramente habrá excesos. O sea, ¿quién va a defender a los mexicanos si hay una intervención de ese nivel? Es imposible. Además, no hay manera de poderla justificar de ninguna forma. ¿Qué es lo que se ve de que entró? ¿Por qué entró disfrazada la ayuda a Venezuela? Se hablaba que era porque estaba el crimen organizado. Ya sabemos absolutamente que no era eso. Se hizo de las mayores reservas que hay de petróleo en el mundo. Y eso cambia muchísimo incluso el juego económico a nivel internacional. Cualquier declaración que él hace, ya lo hemos visto, modifica los precios y modifica el mercado y modifica muchas cosas. ¿Qué es lo que ha estado haciendo él? Ya empezó a apuntar sus baterías hacia México, específicamente. La llamada de hoy que tuvo con la presidenta, habrá que ver qué es lo que se acordó. El tuit y lo que decía la presidenta es que insiste nuevamente en el concepto o en el término de la soberanía, tratando de defender que no haya ninguna intervención en el país. Habrá que ver qué negoció. Recordemos que las últimas veces ya se entregaron más delincuentes, han estado enviando, se hizo creo que fueron 26 o 29 personajes que estaban encarcelados, se enviaron a Estados Unidos. En esta llamada que hubo por la mañana estaba Harfuch, estaba ella, estaba De la Fuente. Estaba De la Fuente, había alguien más. El canciller, sí. Estaban 4 personas con ellas. ¿Qué fue lo que se negoció o cuál es el acuerdo nuevamente? Y el subsecretario de Relaciones con Estados Unidos. Algo Con tiene América, que haberse con negociado Norteamérica. estratégicamente o algo veremos en los siguientes días para seguir tratando de detener lo que ya ha estado lo que viene diciendo Donald Trump de que va a intervenir en México otra vez bajo el mismo argumento por el que entró a Venezuela, por el crimen organizado, que es exactamente el mismo discurso y por lo que él se ha estado manejando. Y viene, Iván, la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, esta presión de Estados Unidos por el tema de Cuba,
que si le das o no le das petróleo, en fin. La cosa a la ecuación están entrando elementos que hacen mucho más complicada esta revisión, ¿no? Y habría que añadir un elemento. Me parece que un día antes hay una llamada entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, en donde lo que le dice el secretario de Estado a Juan Ramón de la Fuente es: necesitamos resultados tangibles. Y eso me parece que también prende las alarmas en Palacio Nacional. Y que haya sido una llamada de 15 minutos, cuando generalmente, pues bueno, son llamadas pues un poco más prolongadas, pues me parece que es un asunto que llama la atención, al igual que desde la Casa Blanca no hay un pronunciamiento respecto a esta llamada que tuvieron en la mañana la presidenta y el presidente Trump. ¿Qué escenarios ves, Gabriel? A ver, la relación de México con Estados Unidos es indisoluble. O sea, tenemos una frontera de las más grandes del mundo con ellos. Y una relación comercial que, para bien o para mal, hoy se acerca más o menos al 80% de codependencia. A mí el Tratado de Libre Comercio me preocupa, pero poco respecto al otro tema. Porque al final Estados Unidos no puede prescindir de un mercado como el mexicano para comerciar. Es un poco lo que plantean los congresistas demócratas que hacen los 75 que firman esta carta, donde le piden a Trump: y no se te vaya a ocurrir hacer en México lo que hiciste en Venezuela. No. Y tampoco creo que haya posibilidades de eso. Sí creo que haya posibilidades de que directamente intervenga, como ha ocurrido en el pasado, pero no dicho públicamente, y lo han hecho desde el cártel Guadalajara. Siempre. Bueno, cuando se llevaron al doctor Álvarez Machado. ¿Cómo que no? Desde hace tiempo que tienen y que han tenido la colaboración discreta de los gobiernos de México para que la DEA tenga actuación en materia del crimen organizado. Yo lo que creo que nuestra defensa de la soberanía la tenemos que hacer haciendo las cosas que como mexicanos nos corresponden hacer. Totalmente. Con eso nos quedamos, con eso cerramos. Gracias, Gabriel, gracias, Esperanza, gracias, Vani, gracias, Iván. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Las esperamos aquí el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Pásenla muy bien.